Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Juan capítulo 11, si tiene su Biblia. Juan capítulo 11. Amén. Quiero predicar un mensaje que yo sé que Dios, amén, quiere hablarnos, quiere ministrarnos en esta mañana. Amén. Mientras se encuentra esa escritura, Juan 11, versículo 17, vamos a leer este versículo y de ahí vamos a pasar al versículo 43, amén, y 44. Mientras se encuentra nuestro texto, en una ciudad de Paraguay, sucedió un caso donde una mujer de 46 años, llamada Gladys, fue llevada a recibir atención médica a una clínica, ya que estaba teniendo algunas complicaciones, tenía presión muy alta, así que fue llevada a una clínica y fue atendida por el médico, pero horas más tarde se le informó a la familia que esta mujer había muerto, que había fallecido. Así que cuando en estos casos empezó el proceso normal, el médico entregó el acta de defunción, los trabajadores de la funeraria llegaron a recoger el cuerpo, fue trasladado a la morgue de la funeraria, pero algo pasó cuando iban a preparar el cuerpo de esta mujer para el funeral. Lo sacaron y se dieron cuenta que esta mujer aún tenía signos vitales. Estaba dentro de esta bolsa negra que usan para poner a los muertos, pero aún tenía signos vitales. Así que rápidamente llamaron a un hospital, fue llevada a ese lugar. Efectivamente estaba viva, tenía signos vitales, pero se encontraba en una condición muy crítica que tuvo que ser trasladada a cuidados intensivos o terapia intensiva, porque estaba demasiado débil su pulso. Y esta escritura que vamos a leer, vemos que un hombre llamado Lázaro, quizás has leído esta escritura, no le ocurrió lo mismo que a esta mujer. De hecho, este hombre sí murió y sí fue sepultado. Y te puedes dar cuenta que esto es un principio del que yo te quiero hablar en la escritura que vamos a leer, en el cual me quiero enfocar. Porque, hermano, quizás hay muchos que quizás están aquí en la iglesia, pero quizás tienen signos vitales muy, muy débiles. Quizás espiritualmente ya han sido muertos, o quizás han sido declarados muertos, o sienten que están por tirar la toalla. ¿Cuántos me entienden? Pero vamos a ver las palabras que Jesús dice y que Jesús nos quiere hablar en esta mañana. Vamos a leer nuestra escritura. Juan 11, versículo 17 dice: Vino pues Jesús y halló al que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo, Señor, en este momento, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo vida, Señor, resurrección, Señor, en este momento, Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título Vueltos a la vida. Y quiero hablarte primeramente acerca de cayendo en la enfermedad. Porque, hermano, al hablar de la enfermedad o al hablar de muerte, tenemos que darnos cuenta que nadie se muere porque sí. ¿Cuántos me entienden? Hay algo, hay una razón que causa que una persona muera. Nadie se muere porque sí. ¿Cuántos me oyen? Algo causa que la muerte entre en la vida de una persona. Estamos hablando específicamente de enfermedades. Y sabemos que la enfermedad más dañina que existe es el pecado. Pero hay una definición de enfermedad que dice lo siguiente: la enfermedad es una cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Eso es enfermedad. Y como dije, si hablamos de la enfermedad más grave y grande que este mundo ha sufrido, no es el coronavirus,
no es ninguna de las otras pandemias que han existido. Estamos hablando del pecado. El pecado es la enfermedad, hermano, que siempre va a desencadenar en la muerte. Esto no solamente afecta a tu estado físico, sino también afecta a tu estado espiritual y afecta a tu eternidad. La Biblia nos dice en Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que sucede, hermano, con el pecado. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado, hermano, es eso que perturba tu vida, es eso que daña tu alma, tu espíritu. Y vemos que eso es, hermano, lo que desencadena la muerte. Y podemos ver la vida de Lázaro, lo que está pasando. La Escritura nos dice en el capítulo 11, versículo 1, si puede poner una marca, un separador en el capítulo 11, lo vamos a estar usando. Amén. En el versículo 1 del capítulo 11 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. La Biblia nos habla de que este hombre Lázaro se encontraba en una condición de enfermedad. Y sabemos, hermano, que cualquier persona se puede enfermar, ¿verdad? No estamos hablando de esto, estamos hablando de que la Biblia nos está hablando específicamente de este hombre llamado Lázaro, porque este hombre no era cualquier hombre. La Biblia nos habla que este hombre Lázaro era amigo de Jesús, o Jesús amaba a este hombre. Y lo podemos ver en el versículo 5 de Juan 11. Dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esta era una familia a la cual Jesús amaba y tenía una relación cercana con ellos. En otras palabras, este hombre tenía una amistad con Jesús. ¿Cuántos me oyen? Y esto representa a los cristianos. ¿Cuántos saben que los cristianos son aquellos que deben de tener una verdadera relación con Cristo, verdad? No cualquiera es un verdadero amigo de Jesús. Puede decir que es amigo de Jesús, puede decir que Jesús le ama, pero hay una diferencia entre decirlo y entre serlo. ¿Cuántos me oyen? Y aquí podemos ver que este hombre sí era un amigo de Jesús, porque Jesús le amaba. Entonces, quiero que te des cuenta de lo que está pasando aquí. Este hombre que amaba a Jesús y que Jesús amaba, se enfermó. Hermano, ¿cuántos saben que los cristianos pueden enfermar en su espíritu? O tu espíritu se puede enfermar. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de tu espíritu. Porque todos tenemos un espíritu y aparte podemos recibir el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuántos me oyen? Estoy hablando específicamente de tu espíritu que se puede enfermar, nuestra alma. Y más aún en este tiempo en el que estamos viviendo, en el que está lleno de pecados, tentaciones, todo está tan accesible para que tú puedas simplemente estirar la mano. ¿Cuántos me oyen? El pecado está tan accesible que ahora solamente lo puedes cargar en tu mano. ¿Cuántos me oyen? Con un solo clic puedes estar pecando. Así de accesible está el pecado. Y más aún en el tiempo en el que vivimos, ¿verdad? En la pandemia, lo que sucedió. Iglesias tuvieron que ser cerradas. Todo esto estaba pasando. Muchos se enfriaron. Muchos enfermaron en su espíritu. Y esto es lo que pasó, hermanos. Y gente que viene a la iglesia batalla para mantener su salvación. Hola. Ahora imagínate no teniendo un lugar donde poder congregarse, estando en su casa, y esto empieza a enfermar y a afectar. Pero ¿sabes cuál es la verdadera causa? Muchos se enfermaron porque se descuidaron, no se cuidaron y cayeron en la enfermedad. Muchos estaban cuidando más del COVID que del pecado, cuando el pecado es mucho más destructivo que el coronavirus. Estaban preocupados, es que no me quiero infectar, y hacían todas estas cosas. Es bueno que te cuides, pero ¿qué hay de cuidarte del pecado? Muchos bajaron la guardia, muchos empezaron a meterse en cosas o prácticas que hacían antes de conocer a Dios,
y terminaron enfermándose en su espíritu. Hoy muchos se encuentran desanimados, sin ganas de buscar a Dios, ya no leen su Biblia, ya no oran, ya no cantan alabanzas ni las escuchan. Es más, ya ni siquiera ven las predicaciones en línea, mucho menos quieren venir a la iglesia. Porque algo pasó en su espíritu que se enfermó. Porque sin darse cuenta, sutilmente el pecado entró en sus vidas y los enfermó. Pero quiero hablarte segundamente de cuando la enfermedad se agrava. Porque hermano, escúchame, el pecado se va a agravar. Si sabemos algo acerca de la naturaleza del pecado, es que el pecado es totalmente agresivo y destructivo. Cuando cristianos caen en el pecado y su vida espiritual se va a enfermar, podemos darnos cuenta que el pecado no se va a quedar pasivo. El pecado no se va a quedar tranquilo. ¿Cuántos me oyen? Pecaste, oh, qué bueno, ya no pasa nada. No, el pecado, hermano, va a empezar a cobrar acción en tu vida, va a empezar el proceso destructivo en tu vida y va a empezar a enfermar tus finanzas, tu matrimonio, a tus hijos, todo lo que posees, porque eso es lo que hace el pecado: contamina, destruye y mata. Tal como pasó en la vida de Lázaro. La Biblia nos dice que estaba enfermo, no sabemos de qué estaba enfermo ni cuánto tiempo estuvo enfermo. Pero lo que sí sabemos es que su enfermedad se agravó a tal punto que Lázaro terminó muriendo. Y esto es lo que pasa, hermano, en la vida de cristianos cuando no tratan con el pecado o como cualquier otra enfermedad. Se va a agravar, se va a poner peor. No pienses, hermano, que el pecado no va a afectar más tu vida, que el pecado no va a contaminar, que no va a avanzar. Es como un cáncer, ¿verdad? Que está en tu cuerpo, que empieza, hermano, a contaminar todo tu cuerpo. Mucha gente piensa que no va a avanzar, pero el pecado sí avanza. Empieza a contaminar y finalmente termina matando a aquellos que lo tienen. Muchos terminan muriendo espiritualmente. Se van de la iglesia una vez más para vivir como vivían anteriormente. Sus vidas se destruyen, su familia se destruye, pierden su destino. Todo lo llegan a perder hasta la eternidad. ¿Cuántos me oyen? ¿Por qué? Porque este es el proceso destructivo del pecado. Pero tienes que considerar esto, hermano, porque esta situación que pasó en la vida de Lázaro no solamente afectó la vida de Lázaro, porque sabes, aquí está este hombre Lázaro que fue afectado y murió, pero esto que pasó no solamente afectó la vida de Lázaro, sino que afectó la vida de muchas personas. ¿Cuántos me oyen? Mucha gente piensa, es mi vida, no pasa nada si yo hago esto, mientras yo no le haga daño a nadie. ¿Cuántos han escuchado esas palabras? Es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero. Esto que hago no le hace daño a nadie. No me digas nada mientras a ti no te afecta. Pero hermano, esa es la mentira más grande que el diablo quiere que creamos. Porque el pecado siempre afectará la vida de otras personas. Podemos ver lo que pasó. Esto causó un profundo dolor en la familia y en los específicamente las hermanas de Lázaro. Versículo 33 del capítulo 11 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando. Quiero que te des cuenta, no solamente su familia, sus hermanos estaban llorando, sino que también había judíos o más gente que estaba acompañándolos. No sabemos cuántas personas había ahí, la Biblia nos dice cuántas personas. Pero te das cuenta, la muerte de Lázaro no solamente afectó a sus hermanos, sino a mucha gente más que también estaba llorando por lo que le sucedió. Hermano, cuando tú caes en pecado y el pecado empieza a destruir tu vida, no solamente te afectas tú, afecta la vida de tus hermanos en la iglesia, afecta la vida de tu familia, sean padres, hermanos, hijos. Siempre el pecado causa dolor y destrucción, porque hermano, tienes que entender que tu vida y mi vida están conectadas con la vida de muchas personas.
Y tienes que darte cuenta de esta realidad. Incluso podemos ver que Jesús también fue afectado por lo que le pasó a Lázaro. Hermano, ¿cuánta gente no se va de la iglesia porque dice, oh, es que Dios no se preocupa por mí? Oh, es que a Dios yo no le intereso. ¿Hola? Es que Dios no ve lo que estoy sufriendo, yo no le importo a Dios. Son las palabras que podemos escuchar muchas veces, pero eso también es mentira. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Hermano, a Cristo le duele cuando personas se van al pecado una vez más, cuando van a destruir sus vidas, cuando ellos lo rescató, Él paga un precio por ellos. ¿Tú no crees que le va a doler a Jesús? Y esta es una realidad, hermano. Cuando alguien muere espiritualmente y se va de la iglesia, no solamente él es afectado, sino que mucha gente es afectada por esto. Y esta situación, cuando gente se va de la iglesia, da lugar a que muchos critiquen la obra de Dios, que muchos critiquen lo que Dios ha hecho en nosotros. Juan 11:37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Que Dios no lo había salvado? Pues no que era muy cristiano, pues no que esa iglesia era muy buena, pues no que esto. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir? Había gente que estaba criticando a Jesús, que estaba criticando lo que Él era. Hermano, la iglesia es criticada, Dios es criticada y tú mismo eres criticado. ¿Cuántos me entienden? Y en esta mañana hay unas preguntas para ti. En este día, hermano, ¿cuál es la condición de tu vida? ¿Qué tan enfermo estás espiritualmente? ¿Qué tanto te has enfriado espiritualmente? O quizás ya te dieron por muerto. Quizás ya hasta hicieron el certificado de función como con esta mujer. Tus signos eran tan bajos que pensaron que ya estabas muerto. O quizás realmente ya moriste, en verdad, y te has alejado de Dios. Porque, hermano, escúchame, hay gente que aún estando dentro de la iglesia está muerta. ¿Sí? ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Hay gente que está en la iglesia pero no está. Gente que solamente viene por venir. ¿Cuántos me entienden? Ya no quiere buscar a Dios simplemente por costumbre, no sabemos, pero están muertos. Y esto es una realidad, hermano. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuántos me oyen? ¿Cuál es tu condición? Dios quiere que te des cuenta y te examines en esta mañana cómo está tu condición espiritual en este día. Pero la buena noticia, hermano, en esta mañana es que puedes recibir vida una vez más. Y quiero hablarte por último acerca de eso, precisamente, recibiendo vida. Primeramente tenemos que considerar y ver la condición de Lázaro. Versículo 38. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Aquí vemos, hermano, lo que el pecado hace. No solamente te mata, sino que te sepulta, te entierra, ¿verdad? Y te pone una piedra encima. Quiero que recuerdes antes tu vida de conocer a Dios. ¿Cómo era? O si estás en pecado, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes muerto? Pero sientes también que estás enterrado y sientes un gran peso sobre tu vida. Porque eso es lo que el pecado hace. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te quiere mantener en esa condición. No puedes salir. Su condición no solamente era esa, sino que su condición era la putrefacción. La peor condición
posible. Su hermana le dijo a Jesús, Señor, hiede, ya no es posible. ¿Cuántos me oyen? Hace 4 días, ya apesta. Y sabes, eso nos demuestra la condición en la que Lázaro estaba. Pero sabes, esa puede ser quizás tu condición en esta mañana. La peor condición posible. ¿Cuántos me oyen? Lo más bajo. ¿Cuántos han escuchado la palabra tocando fondo, verdad? Pues era lo que Lázaro estaba haciendo. Lázaro estaba tocando fondo. No solamente estaba en el suelo, sino 3 metros bajo el suelo. No sabemos la distancia, ¿verdad? Estaba enterrado. Pero estaba más profundo y aparte tenía una piedra encima y aparte se estaba pudriendo. Eso nos da una imagen, hermano, de lo que pasa en la vida de una persona cuando muere espiritualmente. Por eso no hay gozo, no hay paz, hay aflicción, hay oscuridad. ¿Por qué? Porque estás en esta condición. Eso es lo que el pecado hace. La peor condición posible, hermano. Quizás tú piensas, no hay respuesta para mí. Nadie puede cambiar mi condición, lo que yo he hecho, lo que yo he pasado. Nadie, hermano, este es Lázaro. Esa es la peor condición que puede haber. Que quizás puede ser tu condición, pero sabes, hermano, tu condición no es un impedimento para Jesús. Tienes que darte cuenta de esto. Tu condición no es un impedimento para Jesús. Versículo 49, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había sido muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero fíjate la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto no detuvo a Jesús para que cumpliera con su objetivo, lo que él quería hacer en la vida de Lázaro. ¿Cuántos me oyen? Hermano, tu condición, lo que estés pasando, lo que hayas hecho, cómo te sientas, ese no es impedimento para Jesús. Jesús puede cambiar tu condición en esta mañana. Muchos llegan a pensar, no hay más solución para mi vida. Yo estoy perdido, nadie me puede sacar de donde estoy. Como dijo Marta, ya apesta, ya, Señor. Porque, hermano, puede haber incredulidad. ¿Cuántos me oyen? En tu vida o en la vida de otros. Marta no creía, estaba incrédula. Pero, hermano, tu condición no es un impedimento para Jesús. Para que tú puedas aún recibir un milagro de Dios. Terceramente, necesitamos considerar que el Señor va a ordenar que quiten la piedra. Versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían sido puesto el muerto. Hermano, esta piedra significa aquello que impide que oigas la voz de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús, antes de hablarle a Lázaro, tuvo que quitar la piedra? O sea, tuvo que quitar la piedra, mejor dicho, antes de que Jesús le llamara a Lázaro. Porque, hermano, no solamente la piedra era un impedimento para escuchar a Jesús, sino que la piedra era un impedimento para que Lázaro pudiera salir. ¿Cuántos me oyen? Hermano, hay cosas que van a ser necesarias que sean removidas de tu vida. Llámense actitudes, pensamientos equivocados, conductas arraigadas, pecados. Esas son piedras que necesitan ser removidas. ¿Cuántos me oyen? Pero quiero que te des cuenta, Cristo Jesús no las quitó. Él ordenó que se quitaran. ¿Cuántos me oyen? Y esto, hermano, nos dice que tú y yo tenemos que quitar cosas de nuestra vida. ¿Hola? Porque ciertamente hay cosas que Jesús puede quitar de nuestras vidas, pero hay cosas que nosotros necesitamos quitar. Hermano, ¿qué cosas están impidiendo que oigas a la voz de Dios? ¿Cuáles son las piedras que están tapando tu cueva? Pecados, actitudes, costumbres arraigadas. ¿Qué es? Porque, hermano, estas cosas necesitan ser removidas de tu vida.
Pero escúchame, siempre va a haber oposición cuando se trata de quitar las piedras. ¿Cuántos me oyen? Cuando Jesús ordenó quitar la piedra, Marta dijo, no, Señor, hace 4 días que Lázaro está en el sepulcro. Cuando tú quieras quitar piedras de tu vida, siempre va a haber gente que dice, no lo quites. ¿Cuántos me oyen? Como que están muy serios. Tienes que cortar con una amistad. No la cortes. No, ¿para qué? No tiene caso. Mira cuántos años llevas de conocer a esa persona. Pero ¿cuántos saben que hay relaciones tóxicas? Voy a decir amén por ti. Hay relaciones tóxicas que necesitas cortar. Hay cosas que quizás estás viendo que necesitas dejar de ver. Hay pensamientos que tienes que empezar a tratar. Muchos dicen, no, es que no puedo. Sí puedes. Pero siempre va a haber oposición cuando trates de remover piedras de tu vida. Número 4, necesitas oír el llamado de Dios. Porque Dios, hermano, llamó a Lázaro. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Hermano, Dios te está llamando en esta mañana. Quiero que escuches, porque aquí dice, clamó a gran voz. Hermano, la voz de Dios está hablando bien fuerte a tu vida en esta mañana quizás. Y puedes darte cuenta que el Señor Jesús no solamente dijo, hey, tú muerto, sal. No, lo llamó por su nombre, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos me entienden? Dios te llama por tu nombre. Por eso muchos dicen, híjole, hasta parece que el pastor todo me lo estaba tirando a mí. No, es que Dios conoce tu nombre y te está llamando y te está hablando directamente a ti. ¿Cuántos me oyen? Lázaro, ven fuera. Pero necesitas oír el llamado de Dios, porque sabes, muchos quizás han escuchado este llamado, pero quizás no lo han escuchado. Pero Dios está llamando en esta mañana y está llamando por tu nombre. Pero necesitas responder a ese llamado. ¿Cuántos me oyen? Versículo 44 dice, y el que había muerto salió. Muchos han escuchado el llamado de Dios, pero sabes, no han respondido. Muchos han escuchado la voz de Dios diciendo, sal fuera. Quiero resucitarte, quiero darte vida, pero sabes, no han respondido al llamado. Y siguen ahí. Es a mí, Señor, sí, te está llamando por tu nombre. Tú lo puedes sentir en tu corazón, que Dios te está hablando directamente a ti. Quiero darte una vida nueva, quiero sacarte de la condición en la que estás, pero necesitas responder al llamado que Dios te está hablando en esta mañana. Porque Dios quiere sacarte de esa condición. Y sabes, Dios le dio vida una vez más a este hombre.